los refuerzos en muros de tierra reforzada, muros de tierra mecánicamente estabilizada. ¿Cómo determinar la resistencia a largo plazo de los refuerzos? Se realiza un ensayo de laboratorio, se calcula la resistencia en el laboratorio. Resistencia a corto plazo. Sin embargo, esa resistencia en el ensayo debe afectarse por un factor de reducción para tener en cuenta la pérdida de resistencia con el tiempo. O sea, los geotextiles, los geosintéticos, las geomallas se degradan y pierden resistencia con el tiempo. Debemos aplicarle unos factores de reducción. ¿Cuáles son esos factores de reducción? Un factor de reducción por daños en la instalación. Al colocar el refuerzo y compactar, lo dañamos con el equipo de compactación, con el paso de los equipos y demás. Un factor de reducción por fluencia a esfuerzo constante. A esfuerzo constante, perdón. Factor de reducción por fluencia de esfuerzo constante. A medida que se va deformando con el tiempo, va perdiendo resistencia. Un factor de reducción por degradación química y un factor de reducción por degradación biológica. Eventualmente pueden utilizarse un solo factor por reducción química y biológica y un factor de seguridad debido a la incertidumbre de los materiales. Tenemos la resistencia, debemos afectarla por un factor de reducción para tener en cuenta la pérdida de resistencia a largo plazo. ¿Quién nos da esos valores? Nosotros podemos hacer ensayos, no es lo común. Generalmente el proveedor del refuerzo debe informarnos de cuáles son los factores de acuerdo a ensayos. Y esos factores de reducción debemos nosotros como profesionales de la ingeniería revisarlos que sean consistentes con la realidad. Daños en la instalación. Al colocar el geosintético se daña. Factores por reducción de resistencia por fluencia a carga constante, CRIP. Y hay factores recomendados de acuerdo al polímero. Debemos analizar toda la información. La información del proveedor y la información de las entidades que regulan o que tienen que ver con la tierra reforzada. Hay normas, hay ensayos y muchos fabricantes se han acogido a la norma. Sin embargo, cuando no existe certeza, debemos nosotros investigar a fondo cómo se comporta ese refuerzo que vamos a colocar nosotros a largo plazo. O sea, ¿cuáles son los factores de reducción? Eventualmente utilizar un factor de reducción global, que la ASTO recomienda que sea de 7 en algunos casos, y cuando son muros provisionales, muros de corto plazo, puede ser 3.5. Generalmente la ASTO recomienda 7, pero hay entidades que recomiendan valores mucho más altos. O sea, el tema de los factores de reducción es tal vez el tema más complejo y más difícil de tomar decisiones en el diseño. Debido a que hay mucha incertidumbre, a que hay información a veces imprecisa, los proveedores utilizan esas dificultades para promocionar sus productos y
Por ejemplo, el estado de Sur Carolina en los Estados Unidos exige que para rellenos granulares, o sea, para suelos granulares, debe utilizarse un factor de reducción mínimo de 10. Y si es material rocoso, debe utilizarse un factor de reducción de 14. La ASTO habla de 7. Ahí tenemos la incertidumbre. Utilizar un factor de reducción al refuerzo. Con base en información directa o con base al criterio del ingeniero diseñador. Factores de reducción para tener en cuenta la resistencia del refuerzo a largo plazo.